cartelito aquí indicándome que ya, pero ya me avisarán ustedes, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de acercarnos a tu bendita palabra. Queremos, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú toques nuestros corazones. Mira a cuántos hijos tuyos han venido esta tarde aquí para escuchar tu palabra. Y cuántos hijos tuyos, Señor, están ahora en sus casas, tomando anotación, tomando apuntes, con el corazón abierto, deseando que tú les ministres. Señor, ayúdame. Dame sabiduría de lo alto para que cada vez que se predique tu palabra desde este púlpito, la gente sea bendecida y ministrada, aclarando dudas, quebrantando corazones, sacando a la luz tantas mentiras y engaños, Señor, que se han introducido falsamente en tu amada iglesia. Ayúdanos y muéstranos, Señor, las cosas correctamente, porque queremos servirte, queremos ser una buena iglesia, queremos ser buenos hijos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas cada día, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero llevarles a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. El mensaje de hoy lo he titulado Testamento Espiritual. ¿Les gusta? No se me ocurrió otro título. No les voy a preguntar cuántos de ustedes han hecho testamento, porque no me interesa. Es una cosa que no me incumbe. Pero los que habéis hecho testamento, habéis reflejado en ese documento oficial vuestra voluntad una vez que ya no estéis en este mundo. ¿A quién le vais a dejar vuestros millones, vuestros yates, vuestros aviones, palacios, villas, castillos, en fin, todo vuestro patrimonio, ¿no? En la Biblia encontramos un pasaje donde yo considero que lo que estaba haciendo Jacob, el patriarca Jacob, o Israel, como también lo llamamos, era una especie de testamento espiritual. Y quiero leerles en el versículo 1 de Génesis 49 lo siguiente. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Queridos hermanos, de todos los patriarcas, de los tres patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, el que llevó una vida durísima, llena de pruebas, de luchas y de dificultades, sin lugar a duda, fue Jacob. Jacob fue de los tres el que menos vivió. Su abuelo Abraham vivió 175 años, su padre Isaac vivió 180 y él vivió un total de 147 años, que ya está bien, ¿no? Pero cuando llega a Egipto y José le presenta al faraón a su padre, el faraón le dice: ¿cuántos años tienes? Y él les dice: tengo pocos y malos. En ese momento tenía 130 años. Todavía le faltaban 17 años más de vida y murió en Egipto. Pero él dio orden, como también José dio orden, de que no lo enterraran en Egipto, sino que hicieran ese largo recorrido desde Egipto hasta una ciudad de Israel que se llama Hebrón, donde hay una cueva que compró Abraham, que se llama la cueva de Macpela, que significa la cueva de las parejas. Y quiero decir que gracias al Señor yo he tenido en varias ocasiones la oportunidad de estar dentro de esa cueva. Pero dice, bueno, ¿la cueva dónde está? Es que el rey Herodes mandó a construir un enorme edificio y cuando entras dentro del edificio es como si entraras dentro de la cueva. Y es impactante, es realmente increíble cuando entras a una parte y ves la tumba de Abraham y de su esposa Sara. Y entras a otra parte de la cueva y te encuentras la tumba de Isaac y de Rebeca. Y entras a otra parte y te encuentras la tumba de Jacob y su esposa Lea. Raquel no está enterrada allí porque dice que murió en el parto por el camino mientras paría y no está enterrada en la cueva de Macpela. Y es de los tres patriarcas, como acabo de decir, el que más sufrió.
Realmente desde el vientre de su madre ya su vida fue una guerra. Su madre tuvo que ir a consultar y a orar al Señor y decirle, Dios mío, ¿por qué siento que llevo una guerra dentro de mi vientre? ¿Qué me está pasando? Hay una guerra dentro de mí. Y el Señor le dijo, es que llevas 2 hijos en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Y entonces el Señor le revela que hay 2 pueblos totalmente opuestos el uno del otro, que ella los lleva dentro y que algún día los parirá. Porque Jacob era hermano gemelo de otro que se llamaba Esaú, que era completamente diferente a él, tanto por fuera como por dentro. En la Biblia en español no se aprecia, pero si ustedes pudieran leer cada vez que habla Esaú en hebreo, es tan vulgar, tan vasto hablando, habla tan mal, que uno se da cuenta de que no es un hombre espiritual. Es una persona muy vulgar, muy vasta a la hora de hablar, expresiones que utiliza que no se han traducido al castellano. Sin embargo, Jacob, cada vez que habla y dice algo importante, siempre menciona el nombre de Dios, siempre. Siempre tiene a Dios en la boca. Esaú jamás fue un hombre espiritual. Fue el primero en salir, por lo tanto se le llamaba el Bejor, que significa en castellano el primogénito. La palabra Bejor viene del verbo berajá, que es la palabra bendición. Y era el que tenía el privilegio de ser bendecido. Pero ya el Señor había tomado una decisión antes de su nacimiento. Y el Señor había escogido a Jacob. Y llegó un momento en cuando Esaú, dice la Biblia, que menospreció su primogenitura por un simple plato de lentejas. Ese fue el valor que le dio este hombre a la bendición de Dios. Un plato de comida. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Llegó a decir el profano, como lo llama Hebreos, Esaú. Cuando fue un tanto ya mayor, tuvo que huir para salvar su vida, porque la Biblia dice que su hermano Esaú quería matarlo. Y tiene que huir al extranjero por más de 20 años, y cuando llega a un lugar conoce a un tal Labán. La palabra Labán significa blanco, pero si lo lees al revés, significa tramposo, embustero. Y eso fue lo que fue Labán para él. Se convirtió en su suegro, pero lo engañó, lo manipuló, le ofrecía una cosa y luego le daba otra. Y lo pasó realmente mal. Tuvo que trabajar muchos años para tener a su esposa. Al final le dan otra. Prefirió quedarse otros 7 años más y después otros 7 años más para poder traerse algo del extranjero y empezar una nueva vida en su país, en Canaán. Pero tenía pánico de volver a encontrarse con su hermano Esaú. La Biblia dice que distribuye a su patrimonio, a su familia, a sus hijos en varios campamentos para que si atacan el primero pueda escapar el segundo o el tercero. Se informa y le dicen que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres armados. No es normal, no es lógico que un hermano que quiera saludar a su hermano venga con 400 soldados armados hasta los dientes. Jacob pasa una noche fatal, empieza a orar, empieza a clamar al Señor, se le presenta un ángel, que ya hemos hablado en varias ocasiones de quién se trataba o quién podía ser, y la Biblia nos enseña que en ese encuentro queda cojo para toda su vida. Queda como un gusano arrastrando una de sus piernas hasta que muere. Y por eso hay versículos en el Antiguo Testamento que se conoce a Jacob como el gusano de Jacob. El nombre Jacob, la primera letra de su nombre es una letra muy pequeñita, parece una comilla que se llama la letra Yod, es así como un ganchito, para que él recordara toda su vida que él enganchó por el calcañar a su hermano Esaú. La vida de Jacob fue una vida durísima. Cuando ya tiene hijos, un día una de sus hijas sale a pasear por una ciudad llamada Shechem o Siquem, Nablus en la actualidad, territorio palestino. Y la Biblia nos enseña que ella salió a ver cómo vivían, cómo vestían, cómo se comportaban las chicas de ese lugar. Pero también ella fue observada y dice la Biblia que aquella niña que salió del campamento, lo dice así, salió del campamento de Jacob, es decir, salió de la cobertura de su padre, salió a ver el mundo. Resulta que la violaron, abusaron de ella. Y cuando llega a la casa de su padre le dice, papá, he perdido mi virginidad, me han violado, me han humillado. Y esto fue un dolor tremendo, como podría ser un dolor tremendo para cualquier padre o madre hoy en día. 2 de sus hermanos, 2 hijos de Jacob, Leví
y Simeón, a pesar del que el que la violó quería casarse con ella, atacan la ciudad, matan a un montón de gente y Jacob tiene que huir porque dice, me habéis hecho abominable ante los habitantes de Siquén, y tuvieron que huir y otra vez, con toda cuesta buscando un lugar seguro donde poder estar. Cuando parece que las cosas se calman y las aguas vuelven a su cauce, envía a su hijo amado, a su hijo José, a una distancia de más de 60, 70 kilómetros de distancia para que vaya y observe qué vida, qué comportamiento están llevando sus hermanos que supuestamente tenían que estar pastoreando ovejas, y mientras ven a José llegar de lejos, deciden acabar con su vida. Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, Jacob no murió ese día, José no murió ese día, sino que al final lo venden a una compañía de personas que iban rumbo a Egipto como esclavos. Y le hacen creer al viejo Jacob que José ha sido despedazado por una mala bestia, y entonces Jacob entra en una profunda tristeza y dolor, algo que le partió el alma. Dice, descenderé al Seol con dolor todos los días de mi vida. Primero me violan a una hija y ahora una bestia me mata a mi hijo. Pero era una gran mentira que sus otros hijos le hicieron creer. Y uno muchas veces se ha preguntado, Señor, un hombre tan espiritual, porque a pesar de sus artimañas y de sus cosas, era un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo es posible que un ángel o tu misma presencia, Señor, no le revelara a Jacob que era mentira, que José estaba vivo, que le habían engañado? Es que se utilizó la sangre. Y la sangre tiene un poder para bien o para mal tremendo. Y fue por esa sangre de ese animal, no la sangre verdaderamente de José, que el Señor no le reveló en más de 22 años que su hijo José no había muerto, sino que estaba vivo, pero estaba en otro país como un esclavo, aunque después el Señor lo prosperó. No solamente sufrió todas estas dificultades, violaciones, un hijo que se lo matan, unos hijos que despedazan a una ciudad entera, haciéndolo un hombre tremendamente vulnerable y peligroso, sino que para colmo su amada Raquel, el sueño, el amor de su vida, pariendo al último de sus hijos, al hijo llamado Benjamín, dice que murió en el parto. Sí, cuando uno observa la vida de Jacob, dice, Dios mío, un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre que te amaba, su vida fue sufrimientos, tragedias, dolores, dificultades de una manera u otra. Y así es como desciende a Egipto el viejo Jacob. Y cuando llega a Egipto, cuando ya sabe que está a punto de morir, porque me llama mucho la atención, tanto su abuelo Abraham como Isaac como Jacob sabían cuándo llegaba el momento de despedirse, de transmitir la bendición espiritual a la siguiente generación, de hacer, como dije al principio, esa especie de testamento espiritual. Y entonces él dice algo muy interesante, lo hemos leído esta tarde en el versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos. No le dijo solamente, acérquense un poquito más, dice la Biblia que ya estaba prácticamente ciego, sino que le dijo a sus hijos, acérquense, juntaos. Y una vez que estéis juntos, yo os voy a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Esa era la intención de Jacob, hablar de los tiempos finales. Y quiero dejar bien claro que no era su intención hablar del final del cautiverio, del final de la esclavitud en Egipto, porque ellos sabían cuándo les tocaba salir. Ya su abuelo Abraham había recibido un día la información de parte de Dios de que en Egipto estarían 400 años, ni un día más ni un día menos. Por lo tanto, él no les va a revelar cuándo van a salir de Egipto, porque ellos sabían que de Egipto un día iban a salir, pero cuando se cumplieran 400 años. Él les quiere hablar de algo que en la Biblia se llama Aharit Hayamim. Esa es la palabra que aparece. Realmente significa el final de los tiempos, pero no el final de los tiempos, repito, en Egipto, sino del final de los tiempos antes de la venida del Mesías. Eso es lo que significa la expresión en hebreo Aharit Hayamim, final de los tiempos o tiempos finales. De eso es realmente de lo que Jacob les quería hablar, pero realmente no les habló de eso. Si uno lee todo lo que Jacob dice en el capítulo 49 del libro del Génesis, más bien lo que Jacob está haciendo es, en base al carácter de cada uno de sus hijos, les da una palabra, les da una bendición, les da una exhortación.
tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina. Y a cada uno de ellos los identifica por su esencia. Es algo muy parecido a lo que Adán hizo en el jardín del Edén. Cuando el Señor le dice, ponle nombre a los animales. Es curioso que Dios creó animales, pero no les dijo cómo se llamaban. Esa responsabilidad se la delegó al hombre. Le dijo, yo he creado todas estas especies animales, pero eres tú el que tienes que ponerle el nombre a cada uno de ellos. A los mamíferos, a las aves, a los peces, a todos los animales. ¿Y cómo lo hizo Adán? Adán en ese momento no había caído. Adán era el botón de muestra de lo que Dios era, de la esencia misma de Dios. Y él comenzó a darse cuenta de la esencia de cada uno de los animales y en base al carácter que tendrían en el futuro, le da un nombre a esos animales que perdura hasta el día de hoy. Como por ejemplo las estrellas tienen nombre todas en hebreo y cada una de ellas tiene un significado, lógicamente. Y por la traducción de esas estrellas se pudo saber cuándo iba a nacer el Mesías en Belén de Judea en su primera venida. Y es interesante notar que Adán descubrió la esencia de cada animal y en base a esa esencia lo identificó y le dio un nombre. Eso es lo que está haciendo Jacob. Jacob sabe perfectamente, no simplemente porque es el padre de todos y cada uno de ellos, sino porque evidentemente su comunión con el Señor le permitió ir más allá de lo que tenía delante de sus ojos. Y descubrió la esencia de Benjamín, descubrió la esencia de Judá. Se dio cuenta de lo que iba a ser en el futuro Simeón y Leví y Rubén y todos y cada uno de sus hijos. Y en base a esa esencia, en base a ese carácter, en base a esa personalidad de cada uno de ellos, Él les dice, a ti te doy esta palabra y a ti te doy esta otra palabra. Y no puedo ir nombre por nombre explicando lo que le dijo a cada uno de ellos, pero sí me llama la atención que primeramente la intención de Jacob no era esa realmente, sino era hablar de los últimos tiempos. Y por eso muchos comentaristas se preguntan, ¿y por qué no habló de los últimos tiempos? ¿Por qué el discurso, el testamento espiritual de Jacob se basó en dar exhortaciones y en dar aliento y en dar bendiciones a sus hijos y no profecías? Bueno, realmente nadie lo sabe. Mi opinión personal es que no era el momento para hablar de los Aharit Hayamim. No era el momento para hablar de los últimos tiempos. No era él el instrumento, el profeta que Dios iba a utilizar para que se plasmara por escrito en la Torá lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Pero me llama muchísimo la atención de que él sabía que todavía faltaban 210 años para que salieran de la esclavitud en Egipto. Pero él sabe que él no va a salir de Egipto. Bueno, realmente sí salió, pero no vivo, sino muerto. Esto impactó tanto a su hijo José, que José dijo, quiero que me saquen de aquí como sacaron a mi padre el día que murió. No cogieron un barco, ni un avión, ni un tren, ni un coche, sino que fueron a pie, caminando desde Egipto, en el caso de Jacob, como dije, hasta la cueva de Macpela. Pero me llama muchísimo la atención porque estudiando este tema durante esta semana, en el capítulo 48 del libro de Génesis, y quiero leerles por favor los versículos 21 y 22, le dijo Israel a José. Hay unas palabras específicas de Jacob para su amado hijo José. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he tomado a ti, y yo he tomado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y esto me impactó muchísimo, porque nosotros nunca vemos a Jacob peleando contra nadie con espada y con arco. Pero él le está revelando a José un secreto. Yo te voy a dar a ti más que a tus hermanos. De hecho, el nombre José, Joseph, y yo me llamo José, José Manuel, significa añadidura. Cada vez que tú quieres decir, a ti te voy a dar más o te voy a añadir más, tienes que mencionar el nombre José. Porque José no solamente es un nombre, sino que significa también añadidura. Te voy a dar más de lo que le voy a dar a tus hermanos. Y lo que le dice Jacob a José es que no solamente le va a dar más, le va a dar el doble a José, sino que además le dice que lo que le va a dar, dice, yo lo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco.
Y no hay ningún pasaje en el libro del Génesis donde veas a Jacob peleando contra el amorreo con espada y con arco. Entonces uno tiene que estudiar y analizar qué significa esta expresión, con mi espada y con mi arco. Quiero ponerles ahí en la pantalla unas palabras para que las vean y así podamos entender un poquito más. La palabra que se traduce aquí por la palabra amorreo, en el versículo 22, en hebreo dice emorí. Repito, la palabra amorreo en hebreo es emorí. La tienen a mano derecha en hebreo. La primera letra que aparece es el artículo el emorí, el amorreo. Y si os dais cuenta, la segunda, la tercera y la cuarta letra de la palabra emorí o amorreo están abajo, que es la letra Aleph, Men, Resh. Es decir, que en la palabra emorí o amorreo está ligado al verbo que en hebreo, lado abajo, se llama amar, que significa decir. Es una referencia directa a Esaú. Porque la estrategia de Esaú era convencer a su padre con palabras. A diferencia de lo que hacía Jacob, que era convencerlo con hechos y con acciones. Y cuando él dice, yo tomé con mi espada y con mi arco del emorí, está mencionando a su hermano Esaú de una forma indirecta. No lo menciona como Esaú, lo menciona como el amorreo, como el emorí, como el que habla y convence. Yo lo tomé de él. Su parte la tomé con mi espada y con mi arco. Pero quiero decirles algo que a lo mejor nunca en su vida ustedes han oído, y seguramente cientos o miles de hermanos que están escuchando este mensaje en la vida lo habían oído. En la Biblia, la espada en el Antiguo Testamento se compara con la sabiduría. En hebreo, sabiduría es la espada y el arco son las oraciones. Y lo que está diciendo Jacob en un estilo totalmente hebreo es: yo le arrebaté a mi hermano Esaú con mi sabiduría y con mis oraciones la bendición y el terreno que le pertenecía a él. ¿Cuántos dicen amén? Porque la oración es como un arco que lanza una flecha que traspasa el espacio y el tiempo y llega a la presencia del Señor. Porque la oración no conoce fronteras ni límites de ningún tiempo, de ninguna índole. Y cuando oramos es como si disparáramos hacia el trono de Dios una flecha que llega a su presencia y que nos devuelve el Señor con la respuesta y con la bendición. Es una forma metafórica de decirle a José: yo le quité a mi hermano con mi sabiduría, con mi espada y con mis oraciones, mi arco y mi flecha, la bendición que a él le correspondía. Y eso se lo dice a José aparte. Pero cuando él comienza a bendecir y hablar con cada uno de sus hijos, menciona a su primogénito. Y el primogénito fue Rubén. Y ustedes saben, o no sé si ustedes conocen, lo que hizo Rubén contra su padre. Se acostó, mantuvo relaciones con una de sus concubinas. Y entonces su padre le dice: tú eres mi primogénito. Tú eres el que tenías que llevarte todos los derechos de primogenitura y lo que sobrara serían para tus hermanos. Pero debido a tu impulsividad, debido a tu carácter, debido a lo que hiciste, que no supiste dominarte a ti mismo, has perdido todos tus derechos de primogenitura. Y si ustedes estudian y analizan todo el Antiguo Testamento, no hay nadie importante que saliera de la tribu de Rubén, ni uno. Lo perdió absolutamente todo, por un momento de placer, por haber quebrantado el lecho de su padre, por no haber tenido dominio sobre sus impulsos, lo perdió absolutamente todo. Luego, aquí hay una lección muy importante para nosotros, y es que con nuestro carácter podemos atraer o espantar, alejar la bendición de Dios de nuestras vidas. Con nuestro carácter sometido al Señor, si sometemos al Señor nuestro carácter, el Señor lo puede cambiar, lo puede transformar y utilizar para su honra y para su gloria. Pero nuestro carácter o lo controlas y dominas o te termina controlando y destruyendo a ti. Y al final puedes terminar perdiendo lo más grande que puede tener un ser humano en esta vida. ¿Sabe lo que es? La bendición de Dios. José supo controlar sus impulsos.
José no le dio lugar a la ira, a la venganza, al odio, a los celos, a la amargura. Jamás. Por eso, como decía el otro día, nunca van a ver a José perdonando a sus hermanos. Eso no significa de que no los perdonara. Pero no hay un momento literal en el libro del Génesis donde diga, vengan para acá. Miren, yo les perdono por todas las ruindades y por todas las cosas terribles que me hicieron. No lo hay. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hay ningún pasaje en la Biblia donde literalmente veamos a José perdonando a sus hermanos? Por una sencilla razón, porque José no tenía nada que perdonar a nadie. Porque él consideraba que todo lo malo que hicieron sus hermanos contra él fue permitido por el Señor. Y el Señor, a través de José, les enseña una lección tremenda a ellos y les dice, no fueron ustedes los que me trajeron aquí. Fue el Señor el que me trajo usándolos a ustedes. Así que, ¿de qué los tengo yo que perdonar? Al contrario, los abrazó y se manifestó a ellos para que entendieran que a veces una persona puede ser utilizada por Dios sin darse cuenta. Y José nunca albergó, nunca cultivó en su corazón resentimiento, amargura contra nada ni contra nadie. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo el poder para destruir a sus hermanos, nunca lo hizo. Tuvo el poder para arrasar a enemigos de su pueblo, nunca lo hizo. Sino que siempre puso su vida al servicio de los demás. Siempre puso su vida y sus dones al servicio de otras personas que a lo mejor ni siquiera se acordarían de él. Como cuando le dijo a aquel que salió de la cárcel, acuérdate de mí. Cuando salgas de aquí y háblale al faraón, intercede por mí. Y se olvidó de él más de 20 años. O los años que fuera. Por consiguiente, vemos en este pasaje bíblico algo muy interesante. Primero Jacob dice juntaos. Esa palabra es muy importante. Porque detrás de esa orden, detrás de ese imperativo juntaos, está el hecho de decirle, ya hemos vivido demasiado tiempo separados. Ya han habido demasiados problemas en la familia. Unos por un lado, otros por otro. Ya han estado peleados entre ustedes durante muchísimo tiempo. Ahora es tiempo de juntarnos. Ahora es tiempo de dejar las peleas a un lado. Ahora es tiempo de olvidarnos de todo lo que hemos llorado y sufrido. Porque si alguien había sufrido en esa casa, sin lugar a dudas, era Jacob. José había sufrido, pero Jacob ni te cuento. Por lo tanto, juntaos. La única manera de recibir revelación, la única manera de que sean ustedes bendecidos, de que reciban mi testamento espiritual, incluso hace imposición de manos. Por si alguien dice, bueno, eso de la imposición de manos, ahí lo vemos. Para recibir toda esa bendición y todo ese legado espiritual, tienen que estar juntos como una piña. ¿No dice el Salmo 117? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí hay bendición y vida eterna. ¿Sí o no? Juntaos, ¿queréis bendición? Juntaos. Olvídense de las rencillas del pasado. Olvídense de lo que se hicieron, de lo que se dijeron. Olvídense de vuestros celos, de vuestras envidias. Olvídense de todas esas cosas y juntaos, porque cuando hay unidad y estamos juntos en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Y por eso ellos no necesitaban una palabra profética, lo que necesitaban era una bendición, porque la bendición restaura el alma más dolorida y restaura el corazón más roto que te puedas imaginar. Y por eso en el lecho de muerte, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, Jacob dice, júntense ya de una vez, hombre. Júntense ya de una vez. Me habéis mentido, me habéis engañado, que si José estaba muerto, que si una mala bestia lo había matado. Vamos a pasar página y júntense, porque yo tengo palabra de bendición para todos y para cada uno de ustedes. La Biblia dice que cuando llega el momento de la despedida de Jacob, imagínenselo acostado en la cama, y lo que hace José es poner al hijo mayor a su derecha y a su hijo menor a la izquierda, a la inversa de Jacob, para que cuando Jacob extienda la mano derecha, la ponga sobre el mayor y la mano izquierda la ponga sobre el menor. Pero dice la Biblia que lo hizo al revés. Y José corrige al padre y le dice, padre, no es así. Y Jacob le dice, sí es así. Porque tu hijo, el mayor, servirá al menor. Y de Efraín saldrán muchos pueblos. Y esto es una revelación espectacular. De Efraín saldrán muchos pueblos. Y Jacob lo bendice
porque sabe que el futuro de Efraín va a ser tremendo, de bendición para todas las naciones de la tierra. Y ahí se produce un traspaso de bendición, porque Jacob no se llevó a la tumba todo el conocimiento y el amor que tenía hacia el Señor, sino que vemos que la bendición fue pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos. Y por eso conocemos la expresión tantas veces usada en la Biblia y en la iglesia: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí o no? Porque fueron capaces de transmitir la bendición a sus hijos y a sus nietos. Porque no se llevaron a la tumba su tesoro, como hacían los faraones, que cuando morían se querían llevar todo a la otra vida. Eran tan egoístas en vida y también querían ser egoístas en la otra vida, llevándose sus tesoros, llevándose sus animales, llevándose sus piedras preciosas, llevándose hasta sus criados para la otra vida. Jacob, Isaac y Abraham no fueron así. Ellos no se quisieron llevar la bendición, sino que la compartieron con todos sus hijos, porque ellos querían que sus hijos y sus nietos y sus descendientes fueran personas bendecidas por la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el mayor regalo, el mejor testamento que le puedes dar a tus hijos. El transmitirles tu fe, tu amor a Dios, tu respeto a la palabra. Sí, le puedes pagar una carrera universitaria y puedes mandarla a la mejor universidad o mandarlo al mejor colegio de la tierra. Y está bien, no tengo nada en contra de eso. Pero lo más importante, el legado más grande que le puedes dar a tus hijos y a tu descendencia es tu amor a Dios, tu respeto a su palabra, y que ellos puedan decir que el Dios de mi padre también es mi padre. ¿Cuántos dicen amén? Le encargó a José el funeral. Le encargó a José que se encargara de su cuerpo. Y quiero leerles nuevamente en el versículo 22, aquí en Génesis 42. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Pero me llamó muchísimo la atención que hay una frase en hebreo que no la tradujeron al castellano. No está en ninguna versión. En español, repito, dice el verso 22, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. En hebreo dice, yo te he dado Shechem, yo te he dado Shechem, y una parte más que a tus hermanos. Shechem, Siquén, donde violaron a tu hermana Dina, esa ciudad será para ti para siempre. ¿Saben dónde está enterrado José? ¿En la cueva de Macpela? ¿En Jerusalén? No. La tumba de José, que aún se puede visitar, que hoy en día se llama la ciudad de Nablus, se encuentra nada más y nada menos que en Shechem. Y es en aquel lugar donde siglos más tarde una mujer, en pleno calor del día, salía con su cántaro de agua a buscar agua. Y allí se encontró nada más y nada menos que al Mesías pidiéndole un vaso de agua. Y diciéndole ella, allí en Shechem, junto al pozo de Jacob que le dio a sus hijos, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, un vaso de agua, cuando tú sabes que samaritanos y judíos no nos tratamos entre sí? Y Jesús le dice, ay mujer, si tú supieras quién te está pidiendo hoy un vaso de agua. Y entonces cuando le ofrece agua viva, y entonces es cuando se produce un encuentro extraordinario en aquel lugar donde hoy en día se encuentra enterrado el cuerpo de José. Queridos hermanos, esta es la despedida de un gran hombre de Dios. Este es el momento tal vez más importante en la vida de Jacob. Más importante que cuando se reconcilió con su hermano gemelo Esaú. Más importante que cuando su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Más importante que cualquier otra cosa es este momento cuando él está en la cama y él sabe perfectamente que ha llegado el momento de decir adiós y de poner el testigo, la responsabilidad del futuro de la nación en manos de sus hijos. Yo les voy a pedir que cuando lleguen a casa tranquilamente lean todo el capítulo 49 del Génesis, pero sobre todo prestad mucha atención a la palabra que le dice a su hijo Judá. Porque en ese momento es cuando él marca el destino de su hijo Judá, que significa alabanza. Cuando le dice que el cetro, que la monarquía, que el Mesías vendría a través de él. Y menciona la palabra
Shiloh. Hasta que venga Shiloh, que es una de las palabras o títulos que recibe el Mesías, el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Nosotros no tuvimos, por lo menos yo, un padre que nos diera este testamento espiritual diciéndonos lo que nos podía suceder en base a nuestro carácter, en base a nuestra personalidad el día de mañana. Pero tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro Padre, por eso decimos Padre nuestro que estás en los cielos, el cual ha declarado y decretado en su palabra lo que va a ser de nuestras vidas. Independientemente del carácter, de la forma de ser de cada uno de nosotros, Dios ya ha declarado que tu vida y mi vida y la de todos y cada uno de nosotros va a ser una vida de bendición y de victoria. Porque Dios nos ha diseñado para convertirnos en algo que Pablo dice, templos, morada, casa del Espíritu Santo de Dios. Muchos de estos jóvenes, o la mayoría, prácticamente todos y cada uno de ellos, sí, recibieron esa bendición de su Padre. Pero en comparación a lo que ellos recibieron, en comparación con lo que nosotros hoy hemos recibido, hay un abismo, unas diferencias gigantescas entre ellos y nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque ellos recibieron la bendición de un Padre terrenal. Nosotros hemos recibido la bendición de nuestro Padre celestial. Y su palabra permanece por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra siempre, siempre permanecerá. Y dice la Biblia que el último día, cuando el Señor Jesucristo ascendía a los cielos, dice que alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Esa bendición de Dios está sobre tu vida y sobre cada uno de nosotros. Valórala, apréciala. La bendición de Dios es una realidad y su bendición es tan variada, tiene tanta forma de manifestarse, que a unos Dios los ha bendecido y lo ha usado de una manera, y a otros Dios los bendice y los usa de otra manera, porque ahí vemos lo multifacético de nuestro Dios. Ahí vemos cómo Dios tiene bendición para todos y para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento era el mejor, era el primogénito, el que se llevaba 3/4 partes de todo. La bendición material, la bendición espiritual. Pero en Cristo Jesús no hay favoritos. No hay acepción de personas. Amén, hermanos. Todos tenemos la misma opción de ser usados, de ser bendecidos por la mano de nuestro Dios. Porque el Dios mío es el Dios de todos y cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no se sienta menospreciado ni infravalorado. Porque es verdad que hay palabras que el Señor a través de Jacob dirige a algunos de sus hijos que son fuertes. Hay algunos momentos en los que Jacob le recuerda a sus hijos cosas terribles que hicieron en el pasado. Por ejemplo, a Leví y a Simeón. Dice, yo no tengo nada que ver en esa impulsividad, en esa violencia, en esa venganza que manifestaste. Yo no soy así, ¿verdad? Jacob no era un hombre vengativo. Tenía otros defectos, pero no tenía ese. Pero en Cristo Jesús todos hemos sido aceptados tal y como somos. Todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora tenemos que estar disfrutando de nuestra comunión con Dios, porque el mejor testamento espiritual de la historia ya lo tenemos en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesucristo, y creo que hoy es un día muy bueno para recordar estas palabras, cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Todo lo necesario para nuestra salvación, todo lo necesario para poder mantenernos firmes y en victoria, ya lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en victoria y mantenernos firmes y servir al Señor. Úsalo. No sigas pidiendo cosas que ya tienes. Es más bien ora para que el Señor te dé sabiduría para usar lo que ya tienes. No tenemos que imitar a nadie. No tenemos que mirar lo que hace fulano o mengano. Porque el Señor ha repartido a cada uno como Él quiere y a cada uno lo usa como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos gloriosos en los que la bendición de Dios está con nosotros y nunca jamás se apartará de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y vamos a orar a nuestro Dios.